Padre, te doy gracias porque es tu mensaje el que quiero hablar, no es mi mensaje, Señor. Sea tu mensaje oído, escuchado y que podamos hacer, Señor, lo que tú hoy, Señor, estás mandando que hagamos, que hablemos, que oigamos, que escuchamos, Señor. Padre, también solo soy un vaso y sé tú, Señor, el que has preparado esta tierra para que puedas ser sembrada esa semilla, Señor. Te doy gracias, Padre. En Cristo Jesús, amén. Y me ponía el Señor a hablar acerca del precio de la resurrección. Muchas veces hay personas que han recibido herencias, hay personas que no han recibido herencias, pero muchas veces nos regalan un carro, nos regalan algo, un suéter, unos zapatos, algo, pero hemos recibido un regalo. Y el regalo más hermoso que hemos recibido es la resurrección de Cristo. Y muchas veces no vamos más allá al fondo qué significó y qué precio tuvo que haber para que esa resurrección pudiera haber. Y la otra vez que me tocó compartir, el Señor hablaba o nos hablaba acerca del amor y de la unidad. El amor y la unidad son los que mantienen. El amor mantiene la unidad. Porque si no hay amor, no hay unidad. Y una de las cosas que nos hace mantenernos en ese amor es permaneciendo en Cristo, porque Cristo es el amor. El Padre dijo que Él era el amor, Juan lo dijo que Él era el amor, y nos habló acerca mucho de lo que para toda relación, para todo tiene que haber el amor. Y nos habló que en el capítulo 6 de Juan, que muchos cuando Él les dijo: ustedes me siguen nada más porque les doy de comer o porque les doy bendición, y estamos aquí, hijos, que servimos al Señor no solamente porque nos da documentos, no solamente porque nos da una casa, no solamente porque nos mantiene en salud, sino porque le amamos, porque Él es Dios sobre todo dioses. Y Jesús lo dijo, que la vida eterna era que conociéramos al Padre. Y muchos se escandalizaron y se fueron, y dice que le dejaron de servir, le dejaron de seguir muchos de sus discípulos. Pero ahí es donde dice la palabra de Dios, también nos decía que como sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro ahí es donde le dice: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro entendió y pudo comprender que no hay otro lugar que podamos ir fuera de Él. Y hoy continúa, y se me hacía hermoso mirar qué hermoso es Dios, que muchas veces decimos: ya se fueron ellos. Ahí yo me podría acabar en ese capítulo 6 de que se fueron. ¿Y qué pasó con los demás discípulos? ¿Ya no volvieron con Jesús o qué? Podemos mirar que el amor de Dios espera a que regresemos, como el hijo pródigo, que el padre amaba y esperaba al hijo. Podemos mirar que Jesús muestra también su amor. Dice la palabra de Dios que en Romanos 5:19, que la muerte, que como por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19 nos habla de que entró la muerte por la desobediencia de un hombre, pero también la justificación entró por Jesús. Y el precio de la resurrección fue la obediencia de Cristo. El precio que pagó para que Él resucitara
fue la obediencia. Y dice la palabra de Dios, o nos lleva la palabra de Dios, que el primer hombre pecó en un huerto. ¿Se recuerdan? En Génesis habla de que el hombre debería administrar, cuidar, y desobedeció. Pero también en un huerto un hombre decidió obedecer al Padre. Y no solamente eso, sino que en un huerto llevó a uno de sus discípulos, y dice la palabra de Dios, y vamos a leer y nos vamos a meter ahí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26 del 38 al 40. Estas son unas palabras que Jesús le dijo al Padre. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y les dice a sus discípulos: quédense aquí y velar. Ayúdenme a orar, velen. Y dice que él más adelante se fue un poco más adelante y cayó sobre su rostro. En una versión dice que cayó sobre su rostro, en otras versiones dice que postrándose en su rostro, dice que orando y diciendo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice que entonces vino con sus discípulos y los halló durmiendo, y les dijo a Pedro: con que no pudiste velar una hora conmigo. La obediencia de Cristo, dice su palabra, que su alma estaba afligida. Y nuestra alma muchas veces se aflige, pero más que el afligirse, vale es la obediencia. Si él hubiera hecho hubiera hecho caso a su alma, hubiera dicho: ¿para qué voy? Si no me van a agradecer, si se van a poner más a mirar los beneficios, o me van a negar, como Pedro lo hizo, y ni siquiera me apoyan. Él dice que le oró al Padre y le dijo: Padre, que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros hacemos la voluntad de nosotros por nuestra alma. Nos dejamos llevar más por lo que nuestra alma desea, por lo que nuestra alma quiere. La alma se pone triste, se enoja. En ese huerto dice que él estaba, Lucas menciona, y dice Lucas 12:44, dice: y estando en agonía oraba más intenso, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y yo me imagino, si tú te puedes imaginar o meterte ahí, lo que los evangelios hablan acerca de esa noche en el huerto, de esa madrugada en el huerto, cuando Jesús oraba, cuando Jesús rogaba, cuando Jesús gemía al Padre para que lo ayudara, para que lo fortaleciera, porque Lucas sí menciona y dice que ángeles se aparecieron y lo fortalecieron. Pero si tú te imaginas ese Jesús en esa aflicción y en ese dolor, porque él sabía donde iba a ser no solamente escupido, donde iba a ser no solamente escarneado, sino que iba también a ser traicionado, donde iba a ser esa separación del Padre a él, sino esas gotas de esa aflicción, de ese sufrimiento, de esa alma angustiada, cayeron en esa tierra. Y yo me imagino ahí que esa tierra empezaba a glorificar al Padre, porque esa tierra empezaba a ser libre desde ya de toda maldición y de todo lo que había venido a consecuencia de la desobediencia de un hombre, porque la tierra también cayó en algo que en vez de producir en una tierra fértil, fue una tierra donde iba a crecer esas espinas, donde iba a haber esos pedregales, donde iba a haber esa tierra donde por causa de la desobediencia también la creación fue movida del diseño original de Dios. Imagínate cómo esa tierra, porque dice la palabra que toda la creación gime a una,
para mirar la manifestación de los hijos de Dios. Lucas menciona esa parte. Eso ocurrió antes de que lo arrestaran. Él ya había muerto su voluntad antes de que lo habían arrestado. Él había muerto a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena y perfecta. Los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Para rendir nuestra obediencia, nuestra humildad y todo, tenemos que ser humildes. Porque para rendir la obediencia, tiene que ser humilde, porque tienes que recibir instrucciones de alguien más. Él tenía que recibir la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre era buena y es buena todo el tiempo. La palabra de Dios dice en Génesis 3:18 que espinos y cardos le produciría en esa tierra y que iban a comer con el sudor de su rostro. Comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvos también serás. También redimió esa tierra, dice la palabra de Dios, que con ese sudor cuando caía, y dice la palabra de Dios que nosotros somos, también ahí lo menciona, que somos también tierra. Redimió nuestro cuerpo. ¿Y sabes para qué redimió nuestro cuerpo? Para que nuestro cuerpo fuera donde la gloria del Padre viniera a morar con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos templo de su Espíritu Santo. Este es un lugar, pero tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Lo que nos separaba, Cristo vino, y Dios, siendo grande, siendo poderoso, que dice David decía, el cielo no te puede contener, nada te puede contener, el mar, las estrellas, el universo, nada lo puede contener, porque refleja solamente su gloria. Y tan hermoso que Él vino a ser morada con nosotros, contigo y conmigo. Cuando estamos dispuestos a decirle, Señor, ven a ser morada, ven, porque quiero ser uno en ti y tú en mí, Señor. Como Él oró en Juan 17, Padre, para que sean uno en mí como yo en ti. Ese es cuando hay un matrimonio, cuando hay una unidad, que ya no es esto a mí o esto a ti, sino que seamos uno en Cristo. Y no lo podemos entender, pero solamente el Padre lo puede dar, porque el carácter, porque el orgullo, porque esto es lo que ponemos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la obediencia que Cristo hizo para hacer la voluntad del Padre, en Filipenses lo explica y lo dice, que fue en Filipenses 2 del 6 al 11, dice que Él, siendo en forma de Dios, esto es Jesucristo, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, a la muerte de la cruz. Y la muerte de cruz era para las personas las más pecadoras, las que las exhibían, lo que era como algo, un castigo para un malhechor. Cristo pagó el precio por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no nos vamos a humillar para el Padre? ¿Cómo no vamos a obedecerle al Padre si Él lo puede dar? La cultura del mundo te enseña y te dice siempre lo contrario del orgullo, ¿verdad? De la humildad, el orgullo, la prepotencia, el que lo puedo, el que lo hago, el que no necesito de ti. A desobedecer lo que el Padre nos manda, ¿verdad?
Pero este es Cristo el que habla a Filipenses, que Él se humilló. Él se humilló a ser obediente al Padre. Por lo cual también dice, hubo una recompensa, dice el 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está no solamente en los cielos, sino en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre de Cristo. Y no solamente se doble la rodilla, sino que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria no de una persona, sino para la gloria de Dios. Ese es el nombre de Cristo, que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Y no solamente mis rodillas, sino mis generaciones, no solamente mis generaciones, sino una ciudad, no solamente una ciudad, sino también un país pueda proclamar el nombre de Cristo. Pero muchas veces tomamos el nombre en vano. Ese nombre ni siquiera lo pronunciaban. Vino a Cristo a decirnos y enseñarnos ese nombre hermoso, Abba, papito. Vino a darnos a conocer a un Padre bueno. Esa es la grande amor y misericordia del Padre para con nosotros, que dio a su Hijo, y su Hijo fue humilde, obediente. ¿Qué semilla vamos a dejar que se plante en nosotros? La que el Padre quiere, de la humildad, de la obediencia, que es Cristo mismo en nosotros. ¿O vamos a querer que el enemigo, como dice que es el sembró la cizaña, donde el orgullo, la prepotencia, no me importa, la arrogancia, la desobediencia que sembró también en Adán, en Eva? Tú y yo somos esos corazones en los cuales decidimos, porque muchas personas dicen, es que Dios, a una palabra mucho que dice, Dios está en control. No, te está dejando escoger a ti. Si tuviera el control, estuvieras como un robot, pero Dios te da a escoger qué semilla vas a querer. La semilla que es Cristo, que fue humilde, manso de corazón, que fue obediente al Padre más que la tradición, más que a la religión, porque de la religión dijo, nada tengo, nada quiero. La humildad es me equivoqué, perdón y sigo adelante. La humildad es te ayudo, vamos a hacerlo juntos. La arrogancia es yo lo puedo, no lo quiero enseñar, yo solamente. Contrario al amor. Lo que solamente nos puede querer esa semilla, lo que nos puede querer decir, aprecio esa semilla de la resurrección, así como una semilla de un árbol, de un naranjo, de un, no sé, una semilla de una mandarina o algo que pones una semilla, tiene que morir para que tenga un árbol y ese árbol traiga frutos. Esa semilla es Cristo, que dio su vida por nosotros, con humildad, con obediencia, con amor, pero el amor fue el motivo que lo llevó a llevar a obedecer al Padre, porque amaba al Padre, porque ama al Padre. Hazte esta pregunta: ¿amo al Padre con mi alma o con mi espíritu? O como dice la palabra, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ahí es donde tú debes de mirar y yo debo de mirar y preguntarle al Señor, porque Él es el que mide, y decirle: Señor, mira, mis pensamientos se alinean a lo que no es tuyo. Ayúdame, Señor. Cuando estaba caminando, Pedro le dijo: ayúdame, Señor, que me ahogo.
podemos venir al Señor y a decirle: mira, Señor, yo no miro en mí humildad, o la gente me dice que no miran humildad en mí, pero tú ¿qué miras en mí, Señor? Si realmente amamos al Señor, debe ser realmente el motor, la motivación, el deseo, la convicción para que digamos: voy a humillarme también, porque Él se despojó. Dice muchas personas: porque era Dios. No, dice que se despojó y vino a ser hombre como tú y como yo. Tuvo frío, tuvo calor, tuvo hambre, se enojó también, pero no pecó. Dice la palabra de Dios que no pecó. Cada tentación, no creo que hayamos sido tentados más que Él. No creo que hayamos pasado una prueba más grande que el pasar por la cruz. El precio para la resurrección, o el precio que pagó Jesús para que tú y yo tuviéramos y dijéramos: gloria a Dios, resucitó Él, Él vive por siempre, fue la obediencia al Padre. La humildad que tuvo a despojarse y decir: Padre, que se haga tu voluntad. La palabra de Dios nos habla, y no di varios versículos, creo, en Lucas 24, del 13 al 35 hablaba. Cuando tengas tiempo lo puedes leer en tu casa, pero Lucas habla de que cuando resucitó Jesús, dice que hubo varias escenas, pero esta me llamó la atención, porque Juan dice que muchos le dejaron. Desde ese día ya no querían seguir a Jesús, cuando Jesús les dijo: coman de mi carne, beban de mi sangre. Dice la palabra de Dios que muchos se fueron, pero ahí en Lucas 24 del 13 dice la palabra de Dios que cuando iban unos, Cleofas es un nombre, solamente menciona un nombre de una persona, que iban 2 discípulos, y dice 2 discípulos que eran de Jesús, vinieron, dice, y que iban en camino, y que iban caminando, y dice que venían hablando y discutiendo acerca de la resurrección de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando iban caminando se les acercó Jesús y empezó a hablar con ellos, y Jesús les empieza a decir: ¿qué van hablando? Y le dice Cleofas: ¿eres tú extranjero o qué? Porque dice: ¿tú no sabes lo que ha pasado aquí? Que Jesús, el que creíamos que nos iba a salvar con su mente, es que creía que Él era el que nos iba a liberar. Ellos, sus pensamientos eran diferentes. Y dice la palabra de Dios que eran aproximadamente como 7 millas que iba caminando con Jesús con ellos. Imagínate esa conversación con Jesús. Muchas veces ni media hora pasamos nosotros orando, pero ellos iban caminando con Jesús y sacábamos la cuenta y miraba, porque esa palabra me la daba ayer el Señor, y más o menos es, los que saben dónde vivo, a Walmart, yo creo, caminando como 2 horas y media caminando Jesús con ellos. Ellos iban hablando con Jesús y diciéndoles Jesús la palabra, y hablando, escribiendo de las escrituras, hablando, conversando. Y dice que se hizo como que iba de lejos, pero le dicen: pasa. Y al pasar él y seguir conversando con ellos, dice que oró y partió el pan. Pero dice que sus ojos se les abrieron y lo reconocieron. Pero dice que al instante ellos, al reconocer que era Jesús, ellos corrieron y vinieron al instante de regreso a Jerusalén. Imagínate, llegan, van caminando ya tarde, casi era de noche, y van y se dan cuenta que era Jesús, y ellos regresan con los discípulos, con los apóstoles, con los demás, y les dice: hemos mirado a Cristo resucitado. Ese es el amor del Padre.
que no solamente espera sino que va caminando con nosotros. Cuando muchas veces nos sentimos que ya no podemos más, como ellos iban en su tristeza no los dejaba mirar más allá. En esa conversación con Jesús, Jesús les abre sus ojos. Lo que puedo mirar aquí otra vez es el pan. Cuando comemos de Cristo se nos revela más. El comer de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y Pablo hablaba acerca de que había comida sólida y había comida de leche. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas en esa intimidad con el Señor. Unas versiones dice que aproximadamente eran 11 kilómetros, otros dicen que eran 70 estadios, pero en millas, 7 millas, que ahorita los que estamos aquí que vamos más, usamos más las millas. En caminar 2 horas y media hablando con Jesús. Qué hermoso que Jesús pueda caminar con nosotros y darse a revelar a nosotros. Esa es la victoria de la resurrección y es el precio que Cristo pagó por ti y por mí. Porque decían y cantaban: ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Corintios dice, y Pablo lo termina diciendo, y con esto cerramos, Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 14 al 20. Hay una contradicción en los corintios, unos que creen en la resurrección, otros que no creen en la resurrección. Y Pablo dice esto: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que lo resucitó a Cristo, al cual lo resucitó, al cual dice, si en verdad, si alguien me lo puede leer por favor, saquen su espada, le llamamos la espada, que es la palabra de Dios. La palabra es Cristo, las escrituras. Un valiente o valienta. Primera de Corintios 15, 14 al 22. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Dice, la conclusión que da aquí él, dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y no solamente ha resucitado, sino que dice que Él es la primicia de los que murieron, o de los que durmieron. Todos los que hemos tenido familiares que han pasado con el Señor, dice que han dormido en Cristo y han resucitado con Cristo.
Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Muchas veces podemos decir, pero esta persona murió físicamente. Pero sabes, quiero que en esta mañana podamos darnos cuenta que no solamente es la muerte física, también es la espiritual. Porque cuando pecó al hombre le dijo, de ciertamente el día que pecares morirás. No murió su cuerpo. Se salieron de la presencia de Dios. Porque la vida no puede, la muerte, sostenerse en la vida. Automáticamente lo expulsa. Pero ahora con Cristo resucitado y resucitó nuestro espíritu, podemos decirle, porque dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podemos obedecerle al Señor y decirle gracias porque resucitaste nuestro espíritu. Gracias porque mi espíritu te reconoce que eres mi Padre. Gracias porque sabemos, como aquí dice la palabra, que no solamente los que duermen están con Cristo, porque Cristo fue esa primicia, sino nosotros estamos unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Y dijo él, yo no soy Dios de muertos, sino soy un Dios de vivos. Yo no sé en ti qué semilla has dejado alimentado, pero yo en esta mañana quiero decirle al Señor gracias, porque no fue como algo voy y paso la chequera o voy a pasar la tarjeta o en crédito o regalado. La salvación le costó precio, y un precio fuerte. Fue humilde, siendo Dios se humilló. Él podría habernos rescatado con el oro y la plata, pero fue su sangre preciosa que derramó. La obediencia nos duele. La humildad nos duele ser humildes, de ser, perdón, me equivoqué. ¿Sabes qué? Reconozco cuando alguien me dice estás mal y decir, sí, Señor. Siempre queremos defendernos como estamos hablando. Quiero decir, sí, pero tú también haces esto. ¿Dónde está la humildad? Si practicáramos la humildad, si practicáramos y dijeran no de practicar, de vivir, de hacer un hábito, de decir Señor, deposita que pueda fluir de mi vida ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa humildad para decir enséñame, ayúdame. Si no lo hacemos muchas veces entre nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer ante el Señor? Nos presentamos, Señor, necesito y esto, y muchas veces el Señor dice desecha el enojo, cambia tus pensamientos. Es nuestra parte hacer. Esta palabra el Señor la trae para nosotros como iglesia. Es Cristo centro. No es un hombre, no es una fórmula, es la relación que tú puedes tener con el amor que es el Padre. Y que el amor produce esa humildad. Y no crees que la humildad nos confundimos porque vas a decir, es que me van a humillar. Ay, de eso del enemigo, de lo del hombre, que no tienes que ser humilde porque te pisotea. No, la humildad del Padre que nos decimos necesito ser enseñado. Me equivoqué, Padre, enséñame, muéstrame tus pensamientos, muéstrame tus caminos, Señor, que es mejor que el mío. Nos aferramos muchas veces a cosas, nos aferramos en resentimientos, nos aferramos en que lo podemos, en planear inclusive hasta el futuro, y ni siquiera sabemos el futuro.
Tan solo en la mañana levantarnos y decirles: Padre, sea tu gracia, tu misericordia llenando mi vida. Que donde yo vaya, Señor, pueda ser ese aroma fragante para otros, donde puedan palpar y donde puedan mirar tu amor, tu misericordia, tu presencia, Señor. Yo te hago una invitación esta mañana, que podamos agradecerle al Padre ese amor y nos presentemos nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces puede quedarse calladita nuestra boca, pero dentro de nosotros puede haber esa amargura, puede haber ese resentimiento, ese celo, esa envidia. Él es Padre bueno. Él es Padre bueno. Y Él sabe lo que necesitamos. Cierra tus ojos. Padre, nos presentamos delante de ti, reconociendo que así como dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde, Padre, si solamente tú eres Padre bueno, que nos restauras, que nos perdonas y que sacas toda semilla que no es tuya, que sacas toda cizaña de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que tu luz nos muestra, Señor, cuando hemos sido, Señor, orgullosos, cuando hemos sido, Señor, que nuestra alma se ha turbado, y en vez de rendirnos a decirte que, igual que Jesús, Padre, que se haga tu voluntad, nos queremos defender y nos queremos excusar. Padre bueno, tú conoces, Señor, a cada persona que estamos aquí presentes. Gracias por esta mesa que has puesto, porque queremos comer de esa comida verdadera, que es el verdadero Cristo, Señor. Porque Él es ese amor, esa humildad, esa fidelidad tuya, Padre. Gracias por redimir esa creación, Señor, porque así como dice la Escritura, que en el nombre de Cristo se redobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros decimos, Señor, hablamos nuestra voz y soltamos la voz y decimos, Padre, que Él es la fuente de vida. Gracias por el precio, gracias por rendir tu voluntad al Padre Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu, que sea tu Espíritu el que nos guíe y que puedas sostenernos en tu amor. Que sea tu amor el que sostenga a cada varón, cada mujer, cada persona, para que tus enemigos no blasfemen contra ti, Padre. Guárdanos, Padre, guárdanos, Señor. Oramos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, y por donde quiera que vayamos, Señor, puedas hacer ese aroma fragante tuyo, Padre, ese perfume hermoso, Señor, que eres tú, Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder y autoridad, Señor. Gracias, papá. Gracias por esa resurrección, porque nos unimos con los cielos, Señor, con los ángeles a decir: Él es el que ha resucitado, y porque resucitó, todas las cosas ha traído a resucitar la creación, Señor. Gracias, Padre, por los árboles, por los animales, porque todos declaran que tú eres Rey y fuera de ti no hay otro Rey. Oh Padre, gracias. Gracias, Padre, que seas bendecido mis hermanos, cuidando su salida, cuidando su entrada, y guárdalos, Padre, en tus manos, que sus pies no tropiecen en piedra. Guárdalos de toda pestilencia, como hasta ahora nos has guardado. Que tu gracia y tu misericordia sea puesta, Señor, en nuestro rostro, y que la sangre del Cordero, Señor,
sea en nuestros corazones, para no olvidarnos de dónde viene nuestro socorro, de dónde vienen nuestras fuerzas. Gracias por derramarte en nuestra vida, en nuestro espíritu, y todo nuestro ser pueda bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo exaltado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por usarnos, Señor, donde quiera, Padre, que estemos, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque te pertenecen, porque tú das la honra y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Rey. Amén, Padre, y amén.